Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien por allá. Hoy día les quiero contar sobre algunas películas y un libro que creo que les podrían ayudar a reflexionar sobre lo que ocurre a nivel de civilización y también lo que ocurre a nivel de ser humano, con nuestra mente, de cómo hemos edificado un constructo que es bastante artificial y que no tiene mucho que ver con nuestro instinto. Y yo creo que estas películas y estos libros este libro en particular que voy a mencionar, tiene mucha relación con cómo es esa mentalidad que no tiene mucho que ver entonces con este ser humano que pretende ser libre. O sea, en el fondo como que nosotros tenemos una idea de lo que debería ser la filosofía, digamos, política o la economía o la sociedad, pero como que esa idea está muy alejada de lo que instintivamente o animalmente, entre comillas, necesitamos. Entonces, por eso es tan importante esa palabra instinto, porque en el fondo hay muchas enfermedades que, bueno, desde la psicoorgánica, que es esta línea de psicología que está más integrada en el higienismo y en el higienismo de línea chilena, digamos, higienismo integral, higienismo adaptativo, desde la psicoorgánica, muchos de los problemas de salud que nosotros tenemos están relacionados con esta mente entonces que empezó a construir cosas que no son muy acordes, digamos, a lo que un animal en sí necesita. Porque finalmente, aunque nosotros nos pongamos superior, digamos, a otras especies y casi como que tengamos la hegemonía del reino animal, eso no nos hace exentos de ser parte justamente del reino animal mismo. Y yo creo que en la medida en que empezamos a comprender eso ya a nivel de lo que es la maternidad, ya a nivel de lo que es la dieta, a nivel de lo que es el estilo de vida, de la actividad física, cuando somos capaces de llevar ese conocimiento, esa comprensión de que somos animales y que somos seres vivos y necesitamos estar en un ambiente que es natural, que es con aire fresco, que tiene sol, donde yo consumo el sol también, donde yo tengo actividad física. Entonces, cuando soy capaz como de hacer esa conexión, el nivel de salud aumenta mucho más. Yo creo que es algo que a muchos higienistas practicantes que les cuesta tomar, pero claro, es porque en muchas circunstancias es muy complejo tener todo al 100%. O sea, entonces la persona quizás se va a enfocar en tener una alimentación al 100%, pero quizás las otras patitas de esta mesa que constituye la salud van a quedar un poco así como más enclenques, así como no muy activas. Entonces, esta elección que hice para hoy tiene relación con material que podría en efecto ayudar bastante a comprender entonces esta visión de cómo el ser humano entonces no tiene mucha relación con este constructo, con esta artificialidad que hemos hecho alrededor de nosotros. Y bueno, el libro que quiero mencionar hoy es que es el 1984 de George Orwell. Es un libro que es bastante conocido quizá en distintos círculos, porque es un libro que justamente reflexiona mucho sobre la habilidad del ser humano de poder despertar a ese artificio que hemos construido y y de intentar entonces captar la realidad tal cual es. Hay también dos películas, una que es de 1956 y la otra que salió el mismo año, 1984, que está en color y que también narran entonces esta historia de Winston Smith, que es este protagonista que empieza a en el fondo darse cuenta de distintas cosas que están mal en la sociedad porque él no tiene la libertad de ser un individuo, él tiene su pensamiento reprimido porque está este organismo que es el Gran Hermano, que es parte del Estado, del gobierno,
que está controlando qué cosas dicen, qué cosas piensan, si se reúnen con otros, si tienen actividad social o no. Y ese gran hermano entonces es capaz de controlar absolutamente la vida de las personas. En el libro Winston de hecho es obligado a casarse con alguien. Esa persona con la que está casado es espía del mismo estado. Entonces es bastante compleja la estructura de todo eso. O sea, a nivel de seguridad es bastante complejo de salirse, eso quiero decir. Y bueno, este libro nos conduce por toda esta travesía que tiene el protagonista, Winston, intentando entonces liberarse de ese sistema. Lo otro que quería recomendar son un par de películas. Una de ellas es Instinto. Es una película que tiene como protagonista a Anthony Hopkins, interpretando un antropólogo que se va a estudiar a la naturaleza y finalmente decide quedarse allá en la naturaleza, viviendo como animal, digamos, cuidando a los animales que están ahí, ya que hay mucha caza de animales que él está estudiando y que finalmente se convierten en en su familia elegida. Y esta película nos ayuda a reflexionar sobre la ética humana, la ética en términos de cómo nos tratamos en nuestra especie, las guerras que hemos generado, el control, la ilusión de control que tenemos. Y es una película bastante profunda, es una película que yo creo que se acerca mucho como a esos libros que escribió Daniel King, que Ismael, por ejemplo, no sé si se pronuncia así, se escribe así al menos. Ese libro también es como similar, digamos, el tipo de reflexión al que lleva. Obviamente cada autor tiene su profundidad al abordar este tema, y también es un libro que recomiendo leer. La tercera recomendación sería la película Matrix. Es una película que es completamente diferente a las otras que ya mencioné, pero es una película que reflexiona bastante sobre la capacidad entonces de crear ilusiones, de vivir una realidad que no es la que es, digamos, es una virtualidad. Obviamente no creo que es exactamente como dice la película, tiene mucha ficción, pero hay ciertas reflexiones que están asociadas al protagonista, que es Neo. Por ejemplo, esa parte en donde, esa escena tan famosa en donde le hacen elegir la píldora roja o la azul, que le permitirá ver la realidad o bien seguir durmiendo, y él finalmente elige despertar. Y yo creo que es una escena que comento bastante con los pacientes porque encuentro que en el higienismo uno hace esa misma elección. O sea, eliges comer sano y despertar a la realidad, a la verdad, o bien eliges comer insano y seguir teniendo tu cuerpo dormido hacia lo que son los estímulos reales. Y yo creo que cuando uno empieza a hacer la desintoxicación, lo que ocurre es que uno despierta la realidad, pero de una forma, bueno, tal como Neo cuando sale de esa ilusión y ve su cuerpo, en el fondo, como siendo usado como energía, uno despierta eso de esa misma forma dolorosa, es como una especie de parto, entre comillas, porque yo creo que nacer duele en ese sentido, cuando uno respira y por primera vez tiene contacto con el oxígeno. Y es lo mismo como con el higienismo también. Yo creo que hay una parte en donde, una fase al menos del proceso en donde uno experimenta tristeza, y esa tristeza está relacionada con ser conscientes de la realidad, de la tendencia autodestructiva que tenemos los seres humanos y de cómo empezamos a tener a la mente como nuestro depredador, y estamos constantemente peleando, entre comillas, con nosotros mismos y entre nosotros mismos, y en el fondo no hay una relación como de armonía con la vida. Hay como una especie de desvinculación, que de hecho hay otro libro que lo explora más, que se llama El arte de amar, que es de Eric Fromm, y ese libro también lo recomendaría. Es un libro que permite justamente reflexionar sobre esa separación, esa desvinculación.
y de por qué estamos así, por qué en vez de cuidarnos, en vez de estar en una conducta que es pro vida, empezamos a estar en una conducta que es anti vida. Y yo creo que conviene mucho reflexionar sobre eso cuando uno intenta tener un estilo de vida así, porque no se trata solamente de comer sano, sino que se trata también obviamente de tener una mente sana y que es capaz de reflexionar sobre estos temas, porque una vez que empiezas a hacer este estilo de vida llega un punto en donde esa misma tristeza quizás se puede jugar en contra de la persona, y la gracia es que no sea así, sino que ese despertar la realidad no tenga como un efecto como de retraerse y volver a estar dormido, sino que sea un empujón que nos hace estar más firmes, estar parados y poder sostenernos en una práctica que rompe con todas las reglas de la nutrición convencional. Entonces yo creo que eso es bastante valioso y recomendaría este tipo de lecturas y de películas para poder justamente reflexionar y seguir en pie en este estilo de vida, porque no es solamente de comida que se hace el hombre, sino que también de ideas. Finalmente nosotros tenemos la sociedad que tenemos porque tenemos ideas sobre cómo debiera ser esta sociedad. Y yo creo que parte de una nueva sociedad comienza justamente por desintoxicar también esas ideas antiguas, por darse cuenta de que hay nuevos paradigmas que deben nacer y que no nos podemos seguir quedando con las heridas del pasado y tampoco con esquemas que no sabemos que no funcionaron, que han matado a millones de personas y que no necesitamos seguir repitiendo. Así que eso, espero que te gusten estas recomendaciones y que disfrutes de estas lecturas o bien de ver estas películas. Que estés muy bien. Chao, chao.